porque si mi paciente tiene dolor, el corazón late más rápido, y al latir más rápido necesita más oxígeno. Y hay algo que no está permitiendo que reciba oxígeno. Entonces más va a sufrir el miocardio. Por eso no tenemos que dejarlo que tenga dolor. Todo esto estamos hablando, profe, a través de la morfina con una receta médica. Nosotros no podemos hacer nada por más que tengamos morfina. El paciente va a estar internado, Nora. Pero póngale que tengo una receta médica de una morfina cada 8 horas. Y el paciente siente dolor cada 4 horas. Lo llamo al médico y le digo, le voy a dar otra morfina porque sigue con mucho dolor. Ah, bien. Sí, vos le tenés que avisar. Si hay algo que no tiene que hacer un paciente, no solo en el infarto, en cualquiera, es tener dolor. El bien, paciente profe. No tiene algunos. Claro, pero depende de la patología, ¿no? Depende de la patología, pero lo que yo siempre digo que está mal es cuando el médico pone analgésico según dolor. No. Entonces, ¿qué tiene que esperar el paciente? ¿A que le duela para que le den el analgésico? La idea es que no te duela. ¿Sí? O hay algunos pacientes, yo me pongo en esos pacientes que dicen, no, yo aguanto, todavía aguanto un poquito más. No, uno no tiene que aguantar. El paciente no Porque hay muchos pacientes que tienen miedo a la morfina, profe. Cuando le decís que le vas a dar la morfina, ya no la quieren ni tomar. Porque la morfina se asocia con la muerte. Entonces, muchos pacientes piensan que cuando le dan morfina es porque se están muriendo. Tiene como muy mala prensa la morfina. Claro, qué lástima, ¿no? Porque sin embargo es un analgésico. Claro, es un opioide, es un analgésico opioide. Es claro. Fuerte, pero bien administrado no hay problema. ¿Sí? Bien, profe. Bien, entonces la morfina no solo va a disminuir el dolor, sino que va a disminuir la ansiedad, la agitación, la precarga. ¿Sí? La precarga es todo lo que llega al corazón, porque si duele, todo se hace más complicado. ¿Sí? También hay que darle oxígeno a mi paciente, que es muy importante, para prevenir la hipoxia tisular. ¿Qué significa hipoxia tisular? La falta de oxígeno en la piel. La piel no, ¿en dónde? Estás parecido por ahí, pero no, ¿en dónde? En los tejidos musculares. En los tejidos. Ahí ya le pusiste uno de más. En los tejidos. Ah, ¿solamente en los tejidos, profe? No, solamente no. En todos los tejidos. Bueno, en todos los tejidos. Y muscular no. En los músculos no, entonces. ¿Pero el músculo no es un tejido? ¿Y entonces por qué dice que dije músculo de más? Porque lo acortaste. Es como que hipoxia tisular es solo al tejido muscular. Y no, es a todos los tejidos. Bien, ahora sí entendí cuál era. Bien, profe. Es general, no es solo, porque entonces yo te digo, y bueno, entonces al tejido conectivo no sirve. ¿Sí? Claro, no, entonces, bien, es referido a todos los tejidos. Ahora sí, perfecto. Bien. Bien. El otro punto, ¿se acuerdan que habíamos visto? Cuando vimos el tratamiento acá, tratar las complicaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo tratamos las complicaciones. Cuando las complicaciones son muy importantes, entonces lo que podemos poner es un catéter arterial pulmonar. ¿Qué significa esto? Si coloco un catéter por la subclavia, ¿sí? Por la subclavia,
subclavias debajo de la clavícula, como una vía central. ¿Alguna vez vieron colocar una vía central? ¿O un paciente con una vía central? Si no recuerdo mal, habíamos visto un video ¿Nunca? con la licenciada Casimón. No. Es un paciente que tiene en la arteria subclavia, se introduce un catéter, ¿sí? Y ese catéter va por la subclavia, va por la vena cava superior y llega a la aurícula. ¿Sí? De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho ¿a dónde? A los pulmones. No, ¿a dónde? ¿Qué hay entre la aurícula derecha y los pulmones? A la válvula. No. La válvula arteria pulmonar, ¿sí? Por eso dice que es un catéter arterial pulmonar. ¿Sí? Entonces va a medir las presiones de las cámaras, de la aurícula, del ventrículo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Otra de las complicaciones que tiene el infarto de miocardio es la insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa insuficiencia cardíaca? Ya con todos los conocimientos que ustedes tienen. La incapacidad, bueno, bueno, la incapacidad de, ay, no sé cómo explicarlo, la incapacidad del latido del corazón vendría a ser, de la incapacidad de... ¿De qué es el órgano? La incapacidad del corazón de bombear sangre correctamente. Bien. ¿Escuchaste, Nora? Es la incapacidad... Bombear sangre correctamente era. Claro, tal cual. Sabe que buscaba algo más técnico para decirlo y no me salía nada. No, ¿se acuerdan que yo les dije siempre, cuando hablamos de insuficiencia, muy bien, Nora, el sinónimo es incapacidad para definirlo? ¿Sí? Y es la incapacidad de ese órgano de cumplir su principal función. O sea que es incapacidad del órgano que está funcionando mal. ¿Qué órgano es? El corazón. Bueno, entonces la incapacidad del corazón, ¿y cuál es la principal función del corazón? Bombear sangre. Y ahí está. Entonces, ¿qué es insuficiencia cardíaca? Bien. Entonces la incapacidad del corazón para bombear sangre, Claro, ahí está. Es fácil. Ustedes se lo tienen. Lo que pasa es que tienen que tratar de armar todo. ¿Sí? Eso es lo que me cuesta armar la oración, profe. Por ahí yo sé lo que tengo que decir, pero no sé cómo expresarme cuando usted hace una pregunta. Ajá. Bueno, pero yo les hago preguntas y ustedes me contestan, porque si no, yo me pongo, doy la clase, en 15 minutos terminamos y después me voy y no sé si ustedes aprendieron o no. No, yo si sé contesto. Hoy estuve leyendo todas sus diapos, así que por eso estoy participando mucho en la clase. Muy bien, muy bien. Bien, entonces eso es el tratamiento de las complicaciones y vamos, que nos queda lo último, que es el tratamiento farmacológico. Lo último que nos queda sobre tratamientos. Los principales objetivos de la terapia farmacológica es la anticoagulación. ¿Sí? ¿Qué es un anticoagulante? Y si un coagulante, que licúa la sangre. Un medicamento que licúa la sangre para evitar que se formen coágulos. Pero no licúa la sangre, pero sí, está bien lo que dijo Garo también, es que impide la formación de coágulos. ¿Sí? Y evita que se formen los coágulos. bien, López, ¿y por qué se forman los coágulos? ¿Quién ayuda a formar los coágulos?
factores modificables. No. Acuérdense en hemograma, cuando vimos hemograma. El análisis hemograma. ¿Los vasos sanguíneos, profe? Nada que ver. No, hemograma. ¿Qué medía el hemograma? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaqueta y hemoglobina. Bien, ¿y entonces? Entonces son plaquetas. esos componentes. ¿Cuál de esos 4 componentes que nombraste? Las plaquetas, Muy bien, las plaquetas. ¿Sí? Entonces, los anticoagulantes actúan por las plaquetas, sobre las plaquetas. Por eso, cuando una persona está anticoagulada, hay que tener mucho cuidado cuando se va a pinchar para colocar una vía o poner una medicación, porque sangra más. ¿Sí? Porque esos anticoagulantes actúan sobre las plaquetas. Digo, a veces se golpean y se hace más rápido un hematoma. ¿Sí? Bien. Otro tratamiento farmacológico es la reducción de la carga de trabajo de miocárdica, que eso lo podemos hacer fácilmente con la morfina, por ejemplo. ¿Sí? La analgesia, los anticoagulantes, ¿sí? Que previenen la formación de trombos y émbolos. ¿Qué diferencia había entre trombos y émbolos? Que uno viajaba y el otro no era, ¿no? Sí, ¿cuál? El trombo viajaba. el trombo está alocado en una arteria, por ejemplo, y el otro sí puede estar, como dijo Joana, se puede desplazar. Bien, entonces el trombo está fijo y el émbolo es el que migra. Ah, el émbolo es el que viaja, el que se transporta. Sí. Claro, migra. ¿Qué Entonces les lo dije dije? al revés. Que se tenían que acordar de que. Ah, sí, del émbolo de la jeringa, profe, que migra. Muy bien, del émbolo de la jeringa que se mueve. Si te acordás del émbolo de la jeringa, nunca más te vas a equivocar, Joana. Bueno. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a ver los cuidados de enfermería acuérdense que estamos paciente infartado, ¿no? No nos olvidemos de todo eso. Entonces, la enfermera lo que va a valorar es valorar al paciente, el control del dolor, conseguir un equilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda del miocardio. ¿Sí? Yo tengo que tratar de equilibrar que el miocardio no me pida más oxígeno del que yo le puedo dar. Prevenir las complicaciones y educar a los enfermos y a la familia. Ahora vamos viendo uno por uno. ¿Cómo es la valoración de los pacientes? La valoración es como el examen físico, ¿sí? Entonces, voy a detectar si hay disritmia. ¿Qué es una disritmia? Sería el ritmo alterado. A ver, es un ritmo. No. Tiene un ritmo discontinuo. Es como, viste, cuando mostramos los ritmos ectópicos. ¿Sí? Esto es una. Claro. No, por momentos hay variedad, hay una variación, por momentos se mantiene estable, por momentos hay variaciones, ¿sí? Por eso es que en un paciente cardíaco, en realidad ninguno, pero más específicamente en un paciente cardíaco no le podemos tomar el pulso por 15 segundos. ¿Sí? El pulso se controla por 1 minuto, porque quizás en 15 segundos no hace ninguna disritmia y en 1 minuto sí. Por eso es importante. Por algo alguien estudió, se devanó los sesos y dijo que el control del pulso es de 1 minuto. Y las enfermeras que somos recancheras, dijimos, bueno, hacemos por 15 y multiplicamos por 4. Ojo con eso. Dejó la profesora Timón también.
Eso nos dijo la profesora Caimón también. También les dijo que Alejandra eso. Sí, es muy importante. Bien, hay que verificar los signos vitales para hallar signos de deterioro de hemodinamia. Paola, ¿cómo te darías cuenta que tu paciente tiene un desequilibrio hemodinámico mediante los signos vitales? Es fácil, Paola. Controlando. Controlando los signos vitales. ¿Qué signos vitales? En la frecuencia cardíaca. Bien, ¿y cómo va a estar la frecuencia cardíaca de tu paciente si vos detectás que tiene algún deterioro hemodinámico? Va a estar, va a tener más latidos dentro del rango, más de que 60 a 100 latidos por minuto, va a estar o aumentado o por sobre bajo de eso. Sobre bajo, y sobre no es bajo. No. Por lo general, si el corazón no funciona correctamente, va a estar por debajo. ¿Cómo se llama cuando está por debajo de la frecuencia cardíaca normal? Bradicardia. Muy bien. ¿Qué otro signo vital? La frecuencia respiratoria. Bien, ¿cómo va a estar? Sí, alterada también. Ah, sí, todo va a estar alterado, pero ¿cómo alterado? Va a estar taquifímico, profe. ¿Cómo? Taquifímico. Claro, muy bien. Va a estar, que va a estar aumentada la frecuencia. ¿Y qué más? Y frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Y la presión arterial también. Bien. Muy bien. Todos los signos vitales van a estar alterados, ¿sí? Taquicárdico. Va a estar taquicárdico, taquipneico y hipotenso probablemente, ¿sí? Bien. Y después en la valoración también tenemos que ver si hay signos de congestión pulmonar. Ramírez, ¿cómo veo si hay signos de congestión pulmonar? ¿Qué significa? ¿Qué entendés vos por congestión pulmonar? Bien. Esto es vía aérea. Acá, escuchá, acá estábamos hablando de pulmonar. Bien. Claro. No, lo que yo voy a tratar de encontrar es si hay sibilancias, si hay crepitantes, a la auscultación, porque hay líquido en los pulmones. ¿Sí? Esa es la congestión. Vos asociaste bien, cuando vos estás congestionado es porque tenés más mocos. ¿Sí? Cuando tus pulmones están congestionados también tienen más mocos, pero tienen líquido. Y yo eso lo voy a descubrir auscultando a mi paciente. Por eso dice valorando los sonidos respiratorios.
Bien, Profe, consulta, en base a lo que dijo Andrés, ¿también puede ser que el sujeto de atención, el paciente presente atelectasia? ¿O no tiene nada que ver? sí, puede presentar, pero atelectasia es por un tapón de moco, si es un paciente Claro. respiratorio más que nada, pero no por el infarto, No. ¿sí? Claro, Y pero yo después, lo decía en base a la pregunta que le había realizado, como que dije, ¿será? ¿No será? Le voy a preguntar por los dos, pero no. pero no es atelectasia. Ok, Son perfecto. crepitantes. Crepitante. Bien, Perfecto, gracias, y profe. después dicen que tenemos que valorar los ruidos cardíacos. Y dentro de los ruidos cardíacos tenemos que valorar S3 y S4. Entonces, a ver, Federico, ¿cómo valoro S3 y S4? No sé, profe, ¿qué? 4 clases sin venir. 4 clases, Federico. Ponete al día con los videos como sea, ¿sí? Húngaro, ¿cómo valoro S3 y S4? Son los sonidos agudos del corazón. Son los sonidos del corazón, los ruidos del corazón. Sí. ¿Sí? Bueno, se ocultan, ¿no? ¿Cuáles eran los ruidos normales? No me acuerdo. Aruquipa. Marta. No quiero. Efra, no me acuerdo, pero el 1, el 2 eran los normales y el 4 estaba por una normalidad. Bien, sí, es así. R1 o S1, S2 o R2 son los ruidos normales. Y S3 y S4 son los ruidos anormales. ¿Se Claro. acuerdan que dijimos que S3 lo ocultamos donde está S1 y S4 lo ocultamos en S2? Y si escuchamos un galope, ¿se acuerdan que vimos cuando vimos el examen físico? Esto me está hablando de ruidos cardíacos anormales. ¿Sí? Tienen que fijarse bien, porque si no después se hace todo un lío. Y es complicado la valoración. Eso. A mí yo no me lo acuerdo. Bueno, hay que estudiarla. Sí. ¿Sí? Sí, decía que el ruido normal era, como era drum, boom, boom, drum, boom, boom. Y el anormal era drum, boom, boom, drum, boom, boom. O al revés, me parece. Les hizo escuchar el sonido. El anormal era como tipo galope, dijo usted. El anormal es galope. ¿Sí? Claro, sí. El anormal es galope. Bien. El otro cuidado de enfermería era control del dolor. Y el dolor lo vamos a controlar mediante la morfina y mediante la nitroglicerina. ¿Sí? Mayerlin, ¿cómo estás? Mayerlin, ¿cómo estás? No se escucha nada. No se escucha. Estás desmutada, pero no se escucha. Debes tener bajo el sonido de la computadora. No. Bien, entonces utilizamos, no importa, utilizamos la nitroglicerina y la morfina, ¿sí?
Arjona, ¿para qué servía la nitroglicerina? Arjona. Yo cuando hacen así, que dan los presentes en plataforma y después no se conectan al Zoom, yo los anoto, le hago una marca, ¿sí? Después en el examen final me voy a acordar. Está la marca, profe. Me voy a Ahí se acordar. ve. Me voy a acordar. Bien. Rolly, ¿para qué sirve la nitroglicerina? Rolly. Perdón, profe. Había sacado estaba muteado. Es un vasodilatador. Muy bien. ¿Y por qué vía se puede dar la nitroglicerina? Sublingual y la otra era vía intravenosa. Muy bien, sublingual y endovenoso. Entonces, Endovenosa. para controlar el dolor, ¿por qué dice que controlas el dolor con la nitro? Porque permite la irrigación de la sangre. Entonces, como no... ¿A quién? Al miocardio, pero no es así. Bien, sí, está perfecto. Permite la irrigación al miocardio. Está bien, Aruquipa, tenete fe. Permite la irrigación al miocardio. Y duele cuando un músculo no esté irrigado. ¿Sí? Si vos lográs que ¿viste cuando te hacen masajes porque estás contracturada? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que ese músculo está tan contracturado que no recibe irrigación, no recibe buena oxigenación. Y lo que hacen con el masaje es descontracturar y que ese músculo reciba irrigación. Y por eso deja de doler. Sí. ¿Sí? Y si persiste, recién ahí pasamos a la morfina. Claro, a la morfina. Muy bien. Entonces también tenemos para controlar el dolor la terapia trombolítica, ¿sí? Que es hacer que se rompa el trombo. Ya, y volvemos a lo mismo que me dijiste recién, se rompe el trombo, hay buena irrigación al miocardio y el miocardio no duele. ¿Sí? Bien, y vuelven a recordar las 4 horas de oro. ¿Sí? En esas 4 horas tenemos que tratar de salvar ese miocardio. Bien, otro de los cuidados de enfermería es lograr un equilibrio entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. Yo les conté que hay pacientes que cuando están infartados se tienen que quedar en cama y no pueden hacer ni siquiera fuerza para hacer caca. ¿Sí? Porque al hacer fuerza para defecar, la morfina constipa. ¿Sí? Uno de los efectos colaterales de la morfina es que constipa. Entonces, le das la morfina porque tu paciente necesita morfina para evitar el dolor, pero lo va a constipar. Y si lo constipa, cuando tenga ganas de defecar, va a hacer esfuerzo. Y ese corazón va a necesitar más oxígeno. Entonces se trata de equilibrar esto. ¿Sí? Se le da comida líquida, comida fácil de digerir, para esto, para que no esté constipado. Bien, también se utilizan fármacos inotrópicos, que ya los vamos a ver, como la dobutamina o la dopamina, ¿sí? Que ayudan a que el corazón no trabaje tanto. ¿Sí? Y también bloqueadores beta. Ahora, antes de terminar hoy las clases, vamos a ver farmacología un poquito.
y también vamos a suministrar oxígeno suplementario, y al paciente por lo general está en reposo en cama. Esto es lo que yo les contaba, que ni siquiera se pueden levantar para hacer pis. Hay que reducir la mayor cantidad de trabajo. Prevenimos. ¿Sí? Perdón, consulta, profe. ¿La oxigenoterapia a cuántos litros hora? ¿4 litros hora o dependiendo de lo que indique el médico? Del paciente, claro, sí. Ok. A depender del paciente. Pero siempre que te ingresa un paciente con diagnóstico de infarto, vos lo primero que haces es vía oxígeno, monitor. Okay. Cuando le pones la vía, sacás sangre para las enzimas cardíacas. Sí. Así, de cajón, es lo primero que haces. ¿Sí? Ah, qué genia. Qué... Bien. ¿Qué más? Otros cuidados de enfermería. Durante el reposo en cama, los pacientes en posición de Fowler, para favorecer la expansión pulmonar y reducir el riesgo de atelectasia. Y las enfermeras deben controlar el ambiente de la unidad. ¿Se acuerdan que dijimos que tiene que haber silencio, nada de cuartetos, ni de cumbia, ni de, ¿cómo es? Elegante, elegante. Elegante, que lo que hay. Como dice. Elegante. Pero le podemos poner un Mozart. Mozart, sí, pero suave, sí. Suave, algo suave. Suave. Bien, con esto terminamos infarto de miocardio. Y tenemos que empezar con la última patología clínica, que es insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, profe, disculpe la demora. Hola, profe. Hola, Jane. Bueno, lo que podemos hacer es, ¿quieren que comencemos o hacemos el recreo y después le damos hasta terminar? Eso, profe, un recreíto y le damos hasta terminar. Bueno, son Así puedo tomar algún calmante para el pie. Bueno, son y 11 y 20 nos encontramos. Bien, ¿Sí? profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Así terminamos ya con esto hoy. Bueno. Con el micrófono. ¿Cómo es de afuera?
Hola, ya estoy. ¿Qué pasó? Yo decía a la profe que no fue. Oh, Acá estamos. pasó el enemigo de Clemente. Ah, tuvo que ir a poner orden entonces. Oh, no, Profe, ¿me escucha? ahora sí, Mayerlin, ¿cómo estás? Aquí, profe, ya un poco mejor. Ah, bueno, me Los alegro. riñones, profe. Estoy un poco mal. Profe, le mandé ayer Gmail y nada, no me respondió. Ah, no lo recibí. ¿Sí? Después le pedí un favor a Juan que le avise, a Juancito y nada. ¿No me avisó? Yo también, profe, le envié el día lunes. Sí, el tuyo lo recibí. Ah, que se bueno, te había me quedo cortado tranquila. la luz. Que se te cortó la luz. No, profe, yo me vacuné. Ah, no. No, Estoy de la luz mirando. no fui yo, profe. Ah, estoy mirando ahora y no tengo nada, ¿eh? ¿No? No. Yo le ¿Qué envié le había al mandado cual que también? ¿A cuál me mandaste? ¿A cuál me mandaron? Yo le respondí donde usted siempre manda los PowerPoint, profe. Ah, en el Gmail de Romolí 2002. Sí, Pero no lo directamente tengo. contesté ahí. Lo estoy mirando y no lo tengo. Sí, yo, profe, ahí igual le envié. El último que tengo es el del 22 de octubre. Ah, no, hoy 18:23, pero es porque tengo que hacer el curso ese de la ley Micaela. Desde el lunes. ¿De Sí, la ley profe, me Micaela? falta que lo recibió. Es el mismo correo que usted siempre manda. Sí. Le contesté yo ahí mismo igualmente. No recibí nada, ¿eh? Después me voy a fijar bien en la compu, porque me estoy fijando en el teléfono. Sí, Por ahí profe. está en el spam o algo así. Puede ser, sí. Que en el teléfono no lo veo los spam. Bien. Bueno, volvamos. Ahora vamos a ver insuficiencia cardíaca. No es difícil el tema, pero lo tienen que entender, así que pónganse en todas las pilas y yo también voy a tratar de, porque una cosa es si yo estoy en el pizarrón, se los puedo dibujar y bueno, y otra cosa es hacerlo así. Por ahí se complica un poquito. Entonces, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, que como bien decía Nora y Federico, es la incapacidad o es la disfunción cardíaca en la que el corazón no puede bombear sangre, ¿sí? Con el volumen requerido, bombea sangre, pero no la cantidad necesaria, ¿sí? Hay dos formas de clasificar la insuficiencia cardíaca, porque, a ver, ¿cómo les puedo decir? Nosotros pensamos en insuficiencia cardíaca y hablamos de la disfunción cardíaca en general, o sea, pensamos en el corazón en general, pero si queremos ser más específicos, tenemos que decir que la insuficiencia cardíaca es más específicamente de los ventrículos. Los que están funcionando mal son los ventrículos. ¿Sí? No Entonces, los ventrículos. diría, si quisiéramos ser así como un poco más fino, diríamos que insuficiencia cardíaca es la incapacidad de los ventrículos de bombear sangre adecuadamente. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? Queremos ser así como más específicos. Y hay dos formas de clasificar la insuficiencia cardíaca. La podemos clasificar como insuficiencia cardíaca izquierda, que afectaría el ventrículo izquierdo, e insuficiencia cardíaca derecha, que afectaría el ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? La insuficiencia cardíaca izquierda también se llama insuficiencia cardíaca aguda, porque es un episodio agudo que produce esta insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca derecha también se la conoce como insuficiencia cardíaca crónica. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces pensemos. Nosotros tenemos acá el corazón. ¿Sí?
El corazón tiene 2 ventrículos y 2 aurículas. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Del ventrículo, este es el dibujo correcto del corazón, no es el dibujo que nosotros habitualmente hacemos del corazón. ¿Sí? Entonces, esto acá sale del ventrículo derecho, miren, del ventrículo derecho sale la válvula, por medio de la válvula pulmonar sale la arteria pulmonar, que va a llevar sangre carbo-oxigenada a los pulmones. ¿Vamos hasta ahí? La sangre que llega al ventrículo derecho proviene de la aurícula derecha. ¿Sí? La aurícula derecha, por medio de la válvula tricúspide, pasa la sangre desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Sí? Y la sangre que llega a la aurícula derecha viene de la vena cava superior y la vena cava inferior. Profe, perdón, ¿qué había dicho de la válvula tricúspide? Es la que permite pasar la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Ok, gracias. ¿Sí? Mire, si este ventrículo, el derecho, no bombea adecuadamente, empieza a hacer esto. En vez de hacer esto para inyectar la sangre, hace esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a acumular sangre en este ventrículo derecho. ¿Sí? Porque la aurícula derecha sigue mandándole sangre. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Sí, profe. La aurícula derecha sigue mandándole sangre. Entonces llega un momento en que ese ventrículo derecho dice, no me mandes tanta sangre, porque yo no la puedo sacar, ya aumenta de tamaño, llega un momento en que ya no puede aumentar más de tamaño ese ventrículo. Entonces esa sangre que se empezaba a acumular en el ventrículo derecho, se empieza a acumular en la aurícula derecha. ¿Sí? Y una vez que ya, acuérdense, en la derecha es crónico, o sea, esto tarda años en hacerse. Una vez que la aurícula derecha también dice, ya no puedo tener tanta sangre, le dice a la vena cava superior y a la vena cava inferior, no me mandes tanta sangre. Entonces la sangre se empieza a acumular tanto en la vena cava superior como en la vena cava inferior. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ahora les voy a hacer yo un dibujito. Vamos a borrar todo esto. Claro, tal cual. Vieron que yo les dije esa unidad es sumamente importante. Entonces, pensemos. No, ¿por qué me sale? Quiero. No, me sigue saliendo la gomita esta, ¿cómo la borro? No sé cómo borrar la goma. Claro. No, pero ahí me la tendría que borrar, ¿ves? La estoy cliqueando. Pero no se la ve la gomita en pantalla, profe. Sí, pero mirá, ¿ves? Ahí está la gomita. Yo quiero pintar y no me deja pintar. A ver, vamos a salir y vamos a volver de nuevo. No, volvemos a lo mismo. Ahí está. Ahí vamos. Entonces, yo tengo... Oh, no, ¿qué es esto? No, ese es el cuadro de texto, profe.
Claro, pero ahora me agarró el cuadro de texto en vez de... Me fue la gomita y me agarró el cuadro de texto. Ahí está. Ahí está. A ver. Me agarró un ataque. Bueno, de alguna No, manera... profe, que no le agarres. Nos quedamos sin profe y estamos fin de año ya. De alguna manera lo vamos a resolver. Miren. ¿Cómo necesitamos el pizarrón, profe, y verle la cara? Totalmente. Mire. ¿Ven? Este es el corazón, ¿sí? Y acá está la vena cava superior y la vena cava inferior. La sangre se empieza a acumular en la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, esa vena cava cada vez tiene más sangre. Y cuando esa vena cava tiene mucha sangre, va a pasar, como bien decía Andrés, al espacio intersticial. Intersticial, sí. ¿Sí? Y va a producir, ¿qué? Edema. Edema. Por eso, una de las características principales de la insuficiencia cardíaca derecha es esto, el edema. ¿Sí? ¿Entendieron cómo se produce? Profe, ¿lo puede volver a repetir que me anda mal el internet? Disculpe. Bien, volvamos desde acá, desde el corazón. Lo que está funcionando mal en esta insuficiencia cardíaca derecha es el ventrículo derecho. Este ventrículo que tenés acá no bombea como corresponde, hace esto nada más. Y si hace esto, no puede expulsar toda la sangre que tiene. ¿Sí? La aurícula, como funciona bien, le manda la sangre. ¿Sí? Pero llega un momento en que el ventrículo dice, no me mandes tanta sangre, porque yo ya tengo suficiente, no me puedo agrandar más para juntar tanta sangre. Entonces, ahí se acumula en la vena cava superior primero y inferior. Primero se acumula en la aurícula. Y cuando a la aurícula le pasa lo mismo, se va a la vena cava superior y a la vena cava inferior. Más lo padece la vena cava inferior. La vena cava inferior trae sangre de los miembros inferiores. Por eso, esos miembros inferiores comienzan a tener edema. ¿Sí? Pero acá tienen que, me van a tener que entender porque no les puedo hacer el dibujo, también tenemos que esa vena cava inferior recibe sangre, ¿sí?, del abdomen, de la cavidad abdominal. ¿Se acuerdan del sistema de la vena porta? ¿Sí? Toda la sangre de los órganos abdominales van al sistema de la vena porta. Y el sistema de la vena porta se desagota en la vena cava inferior y lleva la sangre a la aurícula derecha. Como esto no lo puede hacer, este mismo edema que se producía en los pies se empieza a padecer en el abdomen. Y ese edema en el abdomen se llama ascitis. ¿Sí? Esa acumulación de líquido en la cavidad abdominal. ¿Se llama? Ascitis, ahí está escrito, mira. Gracias. Acumulación de líquidos, profe. En la cavidad abdominal. ¿Y eso, profe, lo tenemos que drenar o ya normalizando más o menos
No, primero hay que, no se drena eso. Vas a ver que después le das diuréticos para que trate de eliminar los líquidos, ¿sí? Pero lo que tenemos que tratar de hacer es controlar la insuficiencia cardíaca. Y si el líquido con los diuréticos tampoco se va, ¿qué se hace? No, sí, se tiene que ir. Sí. ¿Se tiene que ir sí o sí? Sí, sí, porque vos tenés que tratar de que todos esos líquidos se eliminen, pero a su vez tratar de restablecer bien la función cardíaca. ¿Esto del edema sucede solamente por insuficiencia cardíaca nomás, profe, o por otras patologías también puede ser? No, el edema puede ser por mucho, lo vimos ya eso, edema puede ser por muchas patologías. Pero cuando tu paciente tiene edema en los miembros inferiores, no solo tenés que pensar que es un mal retorno venoso, sino que tenés que pensar también cómo está la parte cardíaca. ¿Sí? Bueno, profe. Bien, entonces, ¿entendieron cómo es esto de la insuficiencia cardíaca derecha? Sí, y lo importante es saber que la derecha es crónica. Es crónica, muy bien. Y muchas veces la insuficiencia cardíaca derecha se produce por una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿Sí? Hay una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo y por ende luego se hace la insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Sí? ¿Sí? Están como muy unidas. Y a veces hay una insuficiencia cardíaca de los dos ventrículos. En ese caso se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Claro. Porque están afectados los dos ventrículos. O sea, profe, puede haber varias insuficiencias cardíaca izquierda o una sola para que después se produzca la crónica. Eso depende del tipo de insuficiencia cardíaca. Ya vamos a ver, ¿sí? Hay insuficiencias cardíacas que son más leves, insuficiencias cardíacas que son más graves. Así que todo va a depender de eso, ¿sí? Bien, Profesora, claro, el grado de la disculpe que le insuficiencia. interrumpa. Le hago una pregunta. Cuando estaban las dos aurículas afectadas, ¿qué era? No, aurículas no, ventrículos. Ventrículo. Insuficiencia congestiva. Congestiva. Gracias. Congestiva. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca? Debilidad, edema periférico, distensión de la vena yugular, ¿sí? Porque como afecta la vena cava inferior, afecta la vena cava superior. ¿Sí? Entonces se distiende la vena yugular. Vieron que a veces uno dice, tenés la yugular que te va a saltar, ¿no? Que está así como muy gorda la yugular. ¿Sí? Eso es una distensión venosa yugular. Hay hepatomegalia, ingurgitación. Ingurgitación, bien. Hepatomegalia, ¿qué era hepatomegalia? Es el agrandamiento del hígado. Del hígado. Bien, y esto se produce también por la acumulación de líquidos. ¿Sí? La hepatomegalia. Puede haber ictericia, dolor hepático, elevación de la presión venosa central y plenitud. Plenitud significa, vieron que es como cuando uno toma mucha Cuando agua. está lleno. Sí. Claro, cuando uno toma mucha agua y que ya no puede comer ni tomar más y dice, estoy, que me va a salir el agua por la boca. Bueno, los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha sienten eso, porque tienen tanta citis, tanto líquido en la cavidad abdominal que sienten esa sensación. ¿Sí? Claro. Bien.
Dijimos que la insuficiencia cardíaca derecha también se llama crónica, ¿se acuerdan? Sí. Puede haber cianosis, puede haber trastornos gastrointestinales como anorexia, la falta de apetito, náuseas, sensación de plenitud. Y a veces cuando son muy graves los pacientes pueden estar hipovolémicos porque todo el líquido se va al espacio intersticial y van a presentar retención de agua y sodio. Yo acá les puse un dibujito donde muestran a una señora con insuficiencia cardíaca derecha. Miren, tiene la hepatomegalia, tienen la citis, el edema, la ingurgitación yugular, ¿sí? Fatiga, porque tiene mucho líquido, entonces va a tener fatiga. Pero fíjense que la mayoría de los signos y síntomas no son respiratorios, ¿sí? Claro. Vamos a ver que en la izquierda son netamente respiratorios. En la derecha son más gastrointestinales, más edema, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean signos, Son más signos hepáticos. y que cuando ustedes vean signos, pueden ya más o menos por los signos saber si es derecha o izquierda. ¿Qué me decían? ¿Alguien hablaba? No. Bien. Entonces, Ignacio ahora creo que vamos. quería decir algo. ¿Quién? Ignacio creo que quería decir algo. ¿Jane? Sí. Sí, sí, son edemas, profe. ¿Y si son edemas? Que dijo que son edemas, ¿no? Sí, ¿qué me querés preguntar? No, eso sí, la insuficiencia cardíaca derecha son edemas. No, no es que son edemas, lo que pasa es que entraste tarde a la clase de Jane. Sí, es verdad, es verdad. En la primera hora Disculpe. tarde, en la segunda hora tarde. Sí, sí, Bueno. es verdad. Entonces, insuficiencia cardíaca izquierda es aguda. Si es aguda es porque rápidamente se desarrolla, ¿sí? La crónica dijimos que puede tardar años, la aguda es rápida, ¿sí? Y es una alteración del ventrículo izquierdo. Y acuérdense, si nosotros vemos el dibujito del corazón, acá tenemos el ventrículo izquierdo, este ventrículo izquierdo no está contracturado, no está haciendo la fuerza contráctil para eliminar la sangre, que esa sangre tiene que ir a la arteria aorta, ¿sí? La sangre del ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta, acá ven, sale de acá a la arteria aorta y llega al ventrículo de la aurícula izquierda. ¿Y qué llega a la aurícula izquierda? Las 4 venas pulmonares. ¿Sí? Claro. Acá hay 2 y acá hay 2. Las 4 venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda. ¿Sí? ¿Y de dónde traen sangre las venas pulmonares? ¿De la aurícula izquierda? Del pulmón. Del pulmón, muy Del bien. pulmón, perdón, sí. Traen sangre del pulmón. Entonces, acá se empieza a acumular sangre, ¿sí? Esa sangre, cuando el ventrículo, que no puede hacer esto, sino hace esto, ya está pleno de sangre, le dice a la aurícula, no me mandes tanta sangre, quédate un poco de sangre vos. Entonces se empieza a quedar la aurícula. Y después la aurícula, ya cuando no puede más, se las manda a las venas pulmonares. Y las venas pulmonares que vienen del pulmón va a hacer lo mismo que hicieron en los miembros inferiores en los pulmones. Entonces va a haber una enfermedad que se llama edema agudo de pulmón. La principal complicación de la insuficiencia cardíaca izquierda es el edema agudo de pulmón. Y el edema agudo de pulmón es acumulación de líquido
en los alvéolos y en el espacio intersticial. Y si hay acumulación de líquido en los alvéolos, Aruquipa, ¿qué pasa? Sí, perdón. ¿Me podría repetir la pregunta, profe? Si hay en el edema agudo de pulmón, hay acumulación de líquido en los alvéolos. Y si hay acumulación de líquido en los alvéolos, ¿qué va a pasar? Se produce un edema. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Hay líquido en los alvéolos. ¿Para qué sirven los alvéolos? Para el intercambio gaseoso. Bien. ¿Y si hay líquido? No se produce. No se produce correctamente el intercambio gaseoso. Eso. Al haber líquido, yo tengo un globito que es el alvéolo que está lleno de líquido. ¿Cómo va a ser para entrar el oxígeno, el aire ahí? No entra. Claro, no entra, pues está lleno. Está lleno de agua, ¿cómo entra el oxígeno si está lleno de agua? Claro, entonces no va a poder hacer el intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Y qué le va a producir a tu paciente si no puede hacer bien el intercambio gaseoso? ¿Una? Insuficiencia respiratoria. Bien, Claro. una insuficiencia respiratoria. Claro. ¿Se acuerdan? Insuficiencia respiratoria, la incapacidad para realizar el intercambio gaseoso. Sí. ¿Sí? Bueno, todo esto ustedes lo saben ya. Todo ya lo vimos, o sea, lo único que tienen que hacer es ir uniendo las piezas. Únanlas rápido. Bien, entonces, la insuficiencia cardíaca aguda va a producir congestión pulmonar, edema, reducción del gasto cardíaco. ¿Sí? También puede producir infartos ventriculares izquierdos, hipertensión, valvulopatía mitral o aórtica. Es bastante complicado todo este tema, profe. Cianosis periférica también. Sí, ahí lo dicen. Claro, es lindo, porque es lindo todo lo que es cardíaco, pero es complicado. Y más, ¿sabes por qué es complicado? Porque no podemos explicarlo. Yo no puedo tener un pizarrón y marcarles y hacerle los... Claro. Entonces por ahí se complica más por eso. Bien, las manifestaciones clínicas son reducción en la perfusión periférica, o sea, cuando le toman el pulso va a tener los pulsos débiles o disminuidos, las extremidades van a ser pálidas y frías, va a haber cianosis periférica, ¿sí? Y a medida que se acumula líquido en el ventrículo izquierdo, la sangre en el ventrículo izquierdo, va a hacer que se produzca insuficiencia cardíaca derecha. Y ahí habíamos dicho que no era aguda. Ya era, la derecha era crónica. Bien. Entonces, la insuficiencia cardíaca izquierda, la aguda, tiene un comienzo brusco, sin mecanismos compensatorios. ¿Sí? Hay edema pulmonar, bajo gasto cardíaco y el paciente se puede morir. Es una urgencia el edema agudo del pulmón. Tiene que ir a unidad coronaria, porque es el paciente que uno llama, es un paciente que está encharcado. ¿Infartado? Encharcado. Encharcado. Como charco de agua, se llama así, está encharcado, porque está lleno de agua. Entonces los alvéolos están llenos de agua. ¿Y cómo hago el intercambio gaseoso? Claro, no se puede, no va a poder. Se muere mi paciente si no actúa rápidamente el médico. ¿Sí? Un paciente agudo, el paciente de edema agudo del pulmón.
Y fíjense, acá tienen el paciente con un edema agudo de pulmón. Fíjense, los pulmones están llenos de agua, ¿ven? Y el paciente tiene congestión pulmonar, estertores, esputo con sangre, que se llama hemoptisis, taquipnea, cianosis, ortopnea, taquicardia, disneo de fuerza, inquietud. Un paciente grave, el paciente con un edema agudo de pulmón. Y parte de la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Sí? No se vayan a olvidar eso. Claro. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones de la insuficiencia cardíaca izquierda? De la insuficiencia cardíaca izquierda, sí. Lo principal es toda la parte respiratoria. Entonces mi paciente puede tener disnea, que está causada por la congestión vascular, ¿sí? Por todo ese líquido que hay. Puede tener ortopnea, que ortopnea es la dificultad para respirar cuando el paciente está acostado, está de cúbito supino y el paciente tiene dificultad para respirar. Por eso se pone 3 almohadas, 4 almohadas, Fowler, ¿sí? Porque el paciente no puede respirar. Y no puede respirar porque tiene líquido en sus alvéolos. No se olviden de esto que es muy, muy importante. Bien. Otra de las complicaciones es la disnea paroxística nocturna, que es como la ortopnea, pero más grave. El paciente está acostado con las almohadas, ¡oh!, y se despierta ahogado porque no puede respirar. ¿Sí? No puede respirar, no le entra aire para hacer el intercambio gaseoso. ¿Eso le sucede solo cuando duerme? Y lo que pasa es que casi no duermen estos pacientes, pero sí, a la noche. ¿Sí? Y después tenemos como otra complicación el asma cardíaca. Es un paciente que tiene disnea, tiene sibilancia, crepitantes, ¿sí? Se nota el burbujeo. Ustedes ponen el estetoscopio y se nota... ¿Vieron como cuando alguien sopla en una botella de agua y se siente ese burbujeo? Bueno, así se sienten los pulmones. ¿Sí? La cantidad de agua que tienen. Entonces, como ya dijimos antes, el edema pulmonar hace que haya líquido en los alvéolos y esto deteriora el intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces, esto se vuelve cada vez más complicado. Este líquido que tiene en los pulmones, el paciente trata de expulsarlo. Entonces, tose y tiene un esputo rosado, un esputo sanguinolento, ¿sí? Porque hace tanto esfuerzo que rompe los capilares que hay dentro del árbol bronquial. Y entonces eso se llama hemoptisis. Hemoptisis, claro, sí. Es el esputo con sangre. ¿Sí? ¿Hemo cuánto? Hemoptisis. Esputo con sangre, ¿no, profe? Sí, esputo con sangre. Claro, porque es verdad, de alguna parte va a tener que expectorar y sacar toda la congestión pulmonar que está teniendo. Claro, tal cual. Vamos a ver los síntomas. ¿Profe? ¿Otra vez? No, parece que la profe otra vez. Se fue. Me parece que no, Ahí volvió. Pensamos que se había ido, profe. No se vaya, profe. Empiezan, no sé por qué hasta ahora empieza a andar mal el internet. Profe, muy Porque quiere que se vaya a descansar, profe, por eso. Claro. Hablaba con ceras, ¿ves? ¿Por qué ¿Cómo? burritas?
Profe, no se preocupen, caballitos tuvimos 3 horas sin internet. Sí que hacemos las cosas mal, vamos a tener que publicar hasta que haya un resultado. No sé quién habla. Ni idea. Rolly. Me quedo más tranquila entonces. Es posible Tenemos que que se ir a la red, incorporen bruscamente luchando para... ¿Sabe lo que pasa, respirar. profe? Que los chicos vienen a hinchar cuando uno está en Ay, clase. profe, siempre hacen lo mismo. disculpe. Yusco, muteate. No me di cuenta que estaba el micrófono bien. Bueno, ¿qué es importante en el diagnóstico? La gasometría arterial. ¿Se acuerdan de la gasometría arterial? Esa bendita unidad que yo les dije que nos va a acompañar in eternum, y el año que viene los van a acompañar a ustedes en pediatría también, esa unidad, así que más vale que la sepan. Igual, profe, no dio los síntomas del edema pulmonar. Dijo que los iba a dar y justo quedó... sí, Ah, quedó estatua. Profe, estas diapos todavía no las dio, ¿no? no, porque todavía no terminamos esta unidad. Bueno, Ahora, si hoy terminaríamos, se la mandaría, se las voy a mandar igual, pero todavía nos falta. ¿no? Para terminar porque son y 10. Bueno, Sí, ahí nos habíamos quedado en síntomas del edema pulmonar. Claro. Bueno, entonces, la próxima clase comenzamos en síntomas del edema pulmonar el lunes y vemos lo de cardíaco, a ver si ya podemos terminar. ¿Sí? La parte Ok, cardíaca quirúrgica. y el miércoles ya sería... No, el otro lunes sería el parcial. Ay, mejor, profe, así nos da un poco más de tiempo. Voy a ver si este fin de semana corrijo los exámenes que nunca tengo tiempo. Bien, ¿les parece entonces? Sí, Sí, profe. sí, profe. Bueno, Sí, profe. Apruébenos Pasamos a campus todos y ya de está. gestión. Sí, por plataforma. Denme 10 minutitos y que armo la plataforma de gestión, ¿sí? Bueno, Sí, chao, profe. profe. Bueno, profe. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos en un Chao, rato. profe. Chao. Gracias. Nos vemos el lunes.